Edad Antigua, Anaximandro, 610 a 546 a.C. Sus contribuciones abrieron el camino al estudio de la física, la geografía, la meteorología o la biología tal y como las conocemos. En este sentido, se le considera como el iniciador de un cambio de paradigma en el conocimiento, basado en la investigación racional de la naturaleza. Parménides, 530 a 515 a.C., filósofo que consideraba que la formación del hombre tiene como meta el desarrollo de la razón. Pitágoras, 569 a 475 a.C. La observación de múltiples relaciones numéricas o analogías al número en los fenómenos del universo era la convicción de que en los números y en sus relaciones armoniosas, los pitagóricos encontrarían los principios absolutamente certeros del conocimiento. Sócrates, 470 a 399 a.C. La mayéutica consiste en ayudar al alumno a encontrar la verdad a través de preguntas poderosas que le hagan enfrentarse a la veracidad de sus propios planteamientos. Es una relación entre el maestro y alumno en igualdad de condiciones, ambos participando de forma activa en el proceso de aprendizaje. Platón, 427 a 347 a.C. Al conocimiento verdadero solo se llega por medio de la razón y del entendimiento y no de la sensación. Las cosas no se aprenden por medio de la experiencia accesible, sino mediante el ejercicio de la razón. Aristóteles, 384 a 322 a.C., planteó que la educación es un factor que influye en la formación durante el desarrollo personal. Aristóteles seguía un plan educativo basado en 5 periodos educativos. Dividía la educación en dos. Por un lado estaba la educación moral y por otro la educación intelectual. Epicuro, 384 a 322 a.C., creía que los sentidos son la única fuente confiable de conocimiento sobre el mundo. Las experiencias sensoriales repetidas se pueden utilizar para formar conceptos sobre el mundo que pueden proporcionar la base para la filosofía y el conocimiento. En la Edad Media, del año 116 al año 26 a.C., Varrón fue el autor de muchos libros, entre los que se encuentra la elaboración de la primera visión de una enciclopedia que dividía todo el conocimiento en 9 disciplinas de estudio. Del año 185 al año 254 después de Cristo, Orígenes dirigió una traducción griega del Antiguo Testamento y realizó comentarios e interpretaciones adecuadas al entendimiento griego. Escribió alrededor de 800 obras y también contribuyó al desarrollo del concepto de la Trinidad o teoría redimitoria. Del año 203 al año 270 después de Cristo, Plotino explicaba cómo la razón es nuestra capacidad de usar ideas, es la forma superior de vida y que en última instancia permite al individuo ser consciente de la dirección creativa del alma. Del año 354 al año 430 después de Cristo, San Agustín postuló el ideal de la mente que reflexiona en ella misma como la clave esencial de la belleza y el amor en Dios. Del año 730 al año 804 después de Cristo, Alcuino ordenó los estudios según las 7 artes liberales, que se dividen en el trivium y el quadrivium, pero además escribió el libro Proposiciones para ejercitar a los jóvenes, considerado el primer libro de matemática recreativa de la historia. Del año 980 al año 1037 después de Cristo, Avicena concluyó que el dualismo característico de la mente y el cuerpo de los seres humanos es muestra de la relación entre el conocimiento sensorial y el racional. Del año 1079 al año 1142 después de Cristo, Pedro Abelardo aseguraba que, si la verdad procede de Dios, tanto la fe como la razón en direcciones paralelas llegan a la misma conclusión. Del año 1225 al año 1274 después de Cristo, Santo Tomás de Aquino hizo aportes a la ética, la metafísica y la razón. Dio un paso significativo hacia la aparición de la ciencia moderna cuando explicó
¿Cómo podemos conocernos a nosotros mismos, al mundo que nos rodea y a un Dios? Martín Lutero planteó que la relación de las personas se resume en debates, además de asegurar que la educación para todos los individuos es clave para realizar un cambio importante en la sociedad. René Descartes postuló un método para llegar a una verdad científica al hacer investigaciones. Aportó la matemática moderna y la geometría analítica al aprendizaje. Afirmó que observando la realidad se puede realizar una síntesis. John Locke aportó diversos procesos de enseñanza y destrezas físicas e intelectuales. Publicó La conducta del entendimiento, en donde se habla de técnicas de aprendizaje para que una persona piense con claridad. George Berkeley, sus aportes tuvieron gran importancia al aprendizaje, entre ellos se encuentran los ensayos matemáticos y la teoría del conocimiento. David Hume fue un filósofo que argumentaba que todo es a base de experiencias. Por eso mismo, su idea siempre fue aplicar diversas técnicas de estudio a la naturaleza humana basándose en la experimentación. Jean-Jacques Rousseau, sus pensamientos acerca del ser humano siempre fueron positivos. Entre sus aportaciones mencionó que la educación de un niño inicia desde su nacimiento, además de mencionar que el aprendizaje debe estar más enfocado en los pequeños y menos en los adultos. Immanuel Kant, el aprendizaje debe ser práctico, por lo que la educación se debe enfocar en el cumplimiento de la formación de cada ser humano y formar personas de carácter decididos a afrontar los retos del día a día. Iván Pavlov. El condicionamiento clásico es un método mediante el cual se asocia un estímulo condicionado con otro incondicionado. Pavlov hizo un experimento donde hacía sonar una campana al dar de comer a unos perros y demostró que los perros después salivaban solamente al escuchar la campana, lo que indicaba que habían asociado el sonido de la campana con la comida. Edward Thorndike creía que el aprendizaje suele ocurrir por ensayo y error. El aprendizaje por ensayo y error ocurre de manera gradual, a medida que se establecen las respuestas exitosas y se abandonan las respuestas fallidas. Su experimento se basó en la caja problema, que estas eran cajas de madera. En el interior se situaba un gato hambriento y el animal tenía que aprender qué respuesta era la más adecuada para que se abriera la puerta de la caja y pudieran acceder al plato de comida que se situaba al exterior. En el interior de la caja, el gato encontraba diferentes mecanismos como palancas, cuerdas o baldas que al ser correctamente accionados permitían la apertura de la caja. Por lo tanto, Thorndike registraba la latencia, que era el tiempo que tardaba el gato a hacer la respuesta correcta y volvía a cerrar el animal dentro de la caja y así sucesivamente. John Watson. El condicionamiento clásico creía que este aprendizaje implicaba respuestas automáticas o reflejas, que se caracteriza por la creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Su experimento tenía la intención de introducir a un bebé una respuesta fóbica por medio de un estímulo, que condicionaría para que el niño le tuviera miedo. Después trasladaría esa respuesta fóbica a otros estímulos con características similares al estímulo condicionado. Edwin Guthrie desarrolló una teoría de aprendizaje en la que enfatizó el estudio de la conducta como una secuencia de movimientos. Los movimientos son aprendidos por contigüidad y las acciones son la combinación de secuencias de movimientos aprendidos en la presencia de varias señales. Realizó un estudio en colaboración con George Horton que involucraba el comportamiento estereotipado de los gatos en una caja problema. Este experimento ilustra la teoría asociativa del aprendizaje y utilizaron una caja con paredes de plástico transparente para fotografiar los movimientos de los gatos. Lev Vygotsky planteó que las interacciones con el entorno ayudan al aprendizaje. Las experiencias que las personas aportan a la situación de aprendizaje influyen de manera muy importante en el resultado. Jean Piaget: el conocimiento no es una copia de la realidad, sino que es el producto de una interrelación. Por lo tanto, el sujeto construye su conocimiento a medida que interactúa con la realidad. Skinner: el condicionamiento operante, las personas no experimentan la conciencia o las emociones, más bien lo hacen sus cuerpos
y las reacciones internas son respuestas a sus estímulos internos. Su experimento llamado caja de Skinner consistía en que se colocaba una rata en una jaula cerrada y aislada acústicamente, de modo que el animal no fuera alcanzado por estímulos externos. En la jaula había una pequeña palanca cuya presión provocaba la caída de una bola de comida. Edad contemporánea, parte 2. Jerome Brunner, 1915 hasta el 2016, fue un psicólogo estadounidense que hizo importantes contribuciones a la psicología cognitiva y a las teorías del aprendizaje dentro del campo de la psicología educativa. Publicó estudios renovadores sobre la percepción, pensamiento, desarrollo cognitivo, educación, lenguaje, estudios culturales, entre otros. Erik Erikson, 1902-1994. Con el desarrollo psicológico de los seres humanos, la sociedad es determinante en el desarrollo del hombre, indicó Erikson, conocido por su teoría del desarrollo psicosocial humano y por acuñar la frase crisis de identidad. Howard Gardner, 1943, es un pedagogo y psicólogo estadounidense que se encargó de formular y desarrollar la teoría de inteligencias múltiples. Este psicólogo ha dedicado toda su vida a la investigación. Sin embargo, su fama y popularidad se debe a la teoría que formuló. David Paul Ausubel, 1918 hasta el 2008. Es un psicólogo que ha dado grandes aportes al constructivismo, como es su teoría del aprendizaje significativo y los organizadores anticipados, los cuales ayudan al alumno a que vaya construyendo sus propios esquemas de conocimiento y para una mejor comprensión de los conceptos. Joseph Donald, 1932, está considerado una de las personas más influyentes del mundo en la educación. Es el creador de los mapas conceptuales. Su investigación se ha centrado en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la creación del conocimiento. Lev Vygotsky, 1924. Las aportaciones de este psicólogo para la educación son las premisas de que los objetos de la cultura como expresiones de la sociedad son fuentes de desarrollo, que el niño construye por sí mismo sus pensamientos con la presencia o guía de otros y que cada acto del conocimiento está ligado a lo afectivo, además de fundar la teoría sociocultural, donde descendía el impacto del entorno cultural y social en el desarrollo cognitivo de las personas durante la infancia. Frosin, 1921 hasta el 2014, centró su investigación en su interés por ver cómo los niños y jóvenes diagnosticados como sin esperanza, con el bajo rendimiento, en ciertos casos extremadamente bajo, llegan a ser capaces de modificarse mediante el desarrollo de procesos cognitivos, logrando así adaptarse a mejores experiencias.